Epidemiología 1, módulo 1, Introducción a la epidemiología, primera parte. Para iniciar este módulo número 1, vamos a establecer cuál es el objetivo didáctico de este módulo, que es introducir al estudiante en los conceptos básicos de epidemiología. Los contenidos de aprendizaje que se han seleccionado son la historia, las corrientes teóricas, las bases, sus usos, las concepciones actuales de la epidemiología, que es la epidemiología social crítica latinoamericana, y un análisis macro y micro de los fenómenos de salud. Vamos a iniciar con un poco de historia. Vamos a ver, mediante una línea de tiempo, como vemos acá, vamos a conocer un poco de la historia de los primeros relatos que se conocen sobre el término epidemiología. El interés del hombre sobre la salud siempre ha estado presente desde épocas antiguas. En esta línea de tiempo vemos que hace 2000 años antes de Cristo era un tratado antiguo, un tratado médico antiguo llamado Papiro Ebert, ya hacía referencia a padecimientos colectivos, en este caso la malaria que se produjo en el río Nilo. En los libros sagrados, ya sea la Biblia o el Corán, describen la aparición de plagas y normas para prevenirlos. En el siglo V a.C. aparece un médico de la antigua Grecia llamado Hipócrates, en el cual hacía referencia a términos que hasta en la actualidad son vigentes y lo utilizamos, que son el término epidémico, que hacía referencia a enfermedades que visitaban a las regiones, y endémico a las enfermedades locales, que eran propias de cada comunidad. En su texto, llamado Aires, Aguas y Lugares, propone que para estudiar bien las ciencias médicas se debía conocer todo de una comunidad, saber las estaciones de los vientos, dónde tomaban el agua, la característica del agua, conocer el modo en cómo vivían esos habitantes. A medida que fue avanzando el tiempo, ese término de epidemiología siempre estuvo presente, pero se empezaban a incorporar pequeños detalles. Esa incorporación de pequeñas situaciones estuvo marcada por dos momentos específicos que marcaron el desarrollo de la epidemiología como una disciplina. Como ven, no es causal. Uno de ellos fue los cambios sociales y demográficos que se produjeron con el aumento de la población en Europa. Empezaron a haber mayores concentraciones de las poblaciones en las ciudades, lo cual hizo que empezaron a aparecer enfermedades como el cólera, la peste, enfermedades respiratorias, y por ende eran una circunstancia y una oportunidad para estudiar mejor esos fenómenos que se producían. El otro evento o circunstancias que dio el desarrollo de la epidemiología fue en la época del Renacimiento, en el cual se dio mayor importancia al conocimiento. Se empezó a establecer cuáles eran las causas de esas enfermedades en la comunidad, se empezaron a llevar registros, se empezaron a incorporar nuevas técnicas estadísticas, se empezaron a establecer los métodos de transmisión, se empezaron a utilizar nuevos términos como es la letalidad, nuevos métodos para establecer el desarrollo de las personas, se empezaron a establecer medidas que eran destinadas a un control sanitario. En este momento se usó el nombre de peste para describir cualquier enfermedad que se hacía estragos en una comunidad, pero siempre existiendo esa influencia de la religión en la cual asociaban las causas de una enfermedad a enojo de los dioses, causas ocultas.
siguiendo la línea del tiempo, ya más hacia la actualidad, vemos que en 1854 un médico patólogo empieza a observar que en una comunidad la gente empezaba a enfermar y en otra comunidad, en otra población, la gente no se enfermaba y no se moría. Entonces, de esa observación que él estableció, empezó a ver que esa enfermedad seguía una ruta. Entonces descubrió o pudo establecer el modo de transmisión. Por lo tanto, se lo conoce como el padre de la epidemiología moderna, ya que fue el que describió la primera epidemia de cólera en la ciudad de Londres. Como ven, empezó a utilizar mapas para describir y establecer cuáles eran, qué parte de la población enfermaba. Una vez que descubrió cuáles eran las vías de transmisión, pudo erradicar esa epidemia. Dentro de nuestra profesión tenemos a Florence Nightingale, enfermera, escritora, estadista británica, que es considerada una pionera en lo que es nuestra profesión de enfermería, ya que es la precursora de la enfermería moderna, la creadora del primer modelo conceptual y la primera estadista. Su principal aporte fue en los hospitales de campaña en la Guerra de Crimea, en 1853 y 1856, en la cual observó las condiciones higiénicas que se encontraban los enfermos que venían heridos de la guerra. Y una de las cosas que le llamó la atención era que morían más soldados por esas condiciones higiénicas que por la propia guerra en sí. Entonces, ante este panorama, estableció medidas higiénicas y de salubridad básicas. Uno de ellas fue la higiene de manos, la limpieza. Y con estas medidas permitió reducir la mortalidad de forma drástica. Una de las cosas que ella hizo como estadista es llevar un informe minucioso de todas las medidas que había adoptado. De allí, de ese registro que ella llevó y la utilización de gráficos, se la considera como la pionera del uso de la estadística descriptiva y de los métodos epidemiológicos. Florence Nightingale utilizó este diagrama que vemos acá, que se llama diagrama de la rosa, que para la época es un sistema de gráfico avanzado en el cual permitía hacer entender a los gobernantes cuáles eran las causas de muerte y cómo ella había podido solucionar esa alta mortalidad que se estaba produciendo. En este diagrama ella incorporó una palabra que más adelante la vamos a estudiar bien, que son variables. Dentro de las variables, ella tomó como importante el tiempo, el número de muertes y la causa de muerte. Vinimos conociendo lo que es, cómo ha ido incorporándose de a poco la epidemiología, elementos a lo largo de la historia, pero ahora nos llegó el momento de sacarnos las dudas de qué es epidemiología. Las concepciones acerca de la epidemiología han ido variando a lo largo del tiempo, como han visto. En todas las definiciones, de un modo u otro, siempre se desliza la idea de que a la epidemiología le importan o le interesan ciertas cuestiones. Dentro de ella, le interesan las causas, determinar por qué se producen. Después determinar la frecuencia, o sea, la cantidad de veces que sucede algo. La exposición a factores de riesgo,
marcadores que se asocian a lo que es el daño a la enfermedad, lo que es problema de salud y lo que es población. Cuando nos referimos a factores de riesgo, vamos a decir que son todas esas circunstancias o situaciones que aumentan la probabilidad de que una persona contraiga una enfermedad. Cuando hablamos de exposición, nos referimos a cuánto más o menos se encuentra una persona expuesta a determinado factor. Y cuando hablamos de marcadores, vamos a decir que son todas esas circunstancias propias que son intrínsecas de cada persona y que no pueden ser modificadas. Por ejemplo, la edad, el sexo, la edad, la etnia. La diferencia entre exposición y marcadores es que la presencia de factores de riesgo pueden ser controladas y prevenidas, mientras que los marcadores no se pueden evitar, ya que son características propias, como les dije, son situaciones intrínsecas de cada persona. Cuando se habla o hace referencia a problemas de salud, abarca condiciones que no encajan en la definición tradicional de lo que es enfermedad, pero de una u otra forma afectan el bienestar de la población. En ese sentido, ingresan al campo de la epidemiología problemáticas como son la violencia, los accidentes de tránsito, el tabaquismo, la obesidad, las adicciones, todas con alcance sobre las cuestiones que tienen que ver con la salud. Y cuando se refiere a poblaciones, se refiere no solo al conjunto de individuos que comparten características en común, sino que también implica a poblaciones de animales, de plantas, de microorganismos e incluso a los genes. Cada una de esas poblaciones tiene algo en particular que debemos conocer para comprender los fenómenos que ocurren en las personas. Teniendo en cuenta todos estos intereses que tiene la epidemiología, podemos establecer un concepto de lo que es epidemiología y para qué se utiliza. Cuando decimos qué es epidemiología, lo tenemos que pensar cuál es el objeto de estudio, a qué se dedicará. Entonces vamos a decir que se dedica al proceso salud-enfermedad que afecta a una población. Se va a interesar en conocer la distribución y los determinantes. La distribución de los eventos de la salud es determinar cuándo sucedió, o sea, el tiempo, dónde sucedió y a quién o quiénes se enfermaron. Cuando hablamos de determinantes del proceso salud-enfermedad, es conocer las causas, quiere saber qué es lo que produjo. Entonces, va a tener en cuenta a la gente, al huésped, al medio ambiente y al sistema organizativo del sistema de salud. Cuando hablamos de la distribución, tienen 3 elementos: tiempo, lugar y persona. Estamos hablando de tríada epidemiológica. Establecer las 3 variables sobre la distribución de esos eventos de salud. Cuando hablamos de determinantes del proceso de salud, vamos a incluir a 3 elementos que forman parte del modelo ecológico de enfermedad, en la cual propone la existencia de 3 elementos que son interactivos uno con otro, que es el agente,
el huésped y el ambiente, que es lo que vamos a llamar tríada ecológica. Cuando dijimos que íbamos a saber qué es epidemiología y para qué sirve, esa epidemiología tiende a asegurar una racional planificación de los servicios de salud, que se ejecuten programas de prevención y control y que se evalúen esas intervenciones de los servicios para ver si son acorde al acceso, a la utilización, a la cobertura y al impacto de esos programas e intervenciones según las necesidades de la población. En este momento, además de incorporar el concepto de lo que es epidemiología, incorporamos el concepto de dos elementos que vamos a estar viendo a lo largo de las unidades, que son tríada epidemiológica y tríada ecológica. Para ir terminando lo que es epidemiología y basándolo en lo que les he estado explicando, vamos a decir que la epidemiología es una ciencia multidisciplinaria que se nutrió y se sigue nutriendo de la biología, de la estadística, de la sociología, de la ecología, de la antropología, que utiliza el método científico como método de análisis de lo que son los procesos salud-enfermedad, que no solo lo biológico y lo ecológico, sino que tiene en cuenta que las personas dentro de una comunidad están inmersas en un contexto sociocultural, económico y político en particular. Como dijimos, ¿qué estudia o cuál es el objeto de estudio de la epidemiología? Es el proceso salud-enfermedad. ¿Pero qué le interesa de ese proceso? Le interesa el estado de salud de una población, cuáles son las causas que producen las enfermedades y, sobre todo, establecer o implementar servicios que lleven a la promoción de la salud, la prevención y el control de las enfermedades.